¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La controversia entre la Federación y el Estado de Chihuahua lleva andando pues ya algunas semanas y parece que en estas fechas está encontrando la luz, un entendimiento mejor entre las autoridades federales y el gobernador Javier Corral. Sin embargo, es una controversia que arroja luz sobre los problemas más delicados del federalismo, sobre las incongruencias en materia financiera y también de combate a la corrupción. Y en este sentido, vale la pena no solamente observar el caso particular, sino entender su trascendencia institucional en nuestro país. Por eso hoy hemos invitado al gobernador Javier Corral para que nos cuente cómo está sucediendo en este momento esa controversia. Y también le pedí a Aníbal Gutiérrez, él es un especialista, conoce bien el tema del presupuesto, para que nos enseñe los tornillos, las rondanas del tema. Antes de comenzar, quiero mandarle un abrazo afectuoso a la Escuela Nacional Preparatoria, 150 años de su fundación, y desde Espiral los abrazamos. Comenzamos. Controversia en Chihuahua. Lo anunciado para usted, está con nosotros el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Javier, qué gusto en tenerle en Espiral. Realmente para mí es un motivo de gran satisfacción estar aquí en Espiral de nueva cuenta y en Canal 11. La televisión pública tiene un papel que jugar. Usted lo defendió como senador, como diputado. Pues aquí estamos para abrir los temas, los sencillos, pero también los complicados. Y tiene más mérito y valor que sea en un espacio de la televisión pública donde se puedan comentar los temas del país, los verdaderos asuntos de la agenda nacional. Hay un tema ausente de la discusión nacional que usted ha traído, digamos, de manera a tambor batiente, que es el del federalismo. Curiosamente, lo que funciona peor en el país es la coordinación federal. Cuando uno habla de los impuestos y del gasto público, pero también de la justicia y de la seguridad, cada coordenada del federalismo está haciendo agua en el país. Y de pronto Chihuahua, no me sorprende porque normalmente a eso se dedica Chihuahua. Chihuahua lo ha hecho muchas veces en la historia del país. Con esta controversia que tiene con el exgobernador César Duarte, está desnudando la crisis del federalismo. Y quiero pedir que vayamos por partes. Si quiere usted contarnos cómo va los juicios contra César Duarte y dónde comienza la crisis con la federación, y luego nos ponemos a hablar de los temas financieros y de impuestos. ¿Cómo van las denuncias que se han presentado contra César Duarte? ¿Qué está pasando en la justicia de Chihuahua contra este gobernador? ¿Y por qué no está en México como si está Javier Duarte, como si está el señor Borge? Desde el primer día de nuestro gobierno, iniciamos una operación a la que denominamos Justicia para Chihuahua. Un proceso penal amplio, con un grupo especializado de fiscales, expertos en juicio oral y, por supuesto, en el combate a la corrupción. Un grupo, dije, especializado, que fue seleccionado con mucho cuidado para investigar no solamente desvíos de recursos públicos para el enriquecimiento personal, sino para investigar redes de corrupción política. Desde ahí empieza la historia. Es un proceso que inició el 5 de octubre, al día siguiente de que tomé protesta como gobernador de Chihuahua porque instalé este grupo especial. En mi toma de protesta dije que venía a romper el pacto de impunidad, que atraviesa a partidos, a poderes, a niveles de gobierno, a sectores económicos y sociales. Lo advertí con todas sus letras. No venimos a generar una política anticorrupción de hasta sus penúltimas consecuencias. Anunciamos que veníamos a combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias. Y de ahí se inició un proceso que... Recuerdo también que advirtió que como gobernador no le daría instrucciones al Poder Judicial.
Así es. Curiosa aclaración que un gobernador tenga que decir eso, pero ni Porque modo. se había vivido un momento de total desdibujamiento de la división de poderes en Chihuahua, sometido el Poder Judicial y el Congreso del Estado y una muy buena parte del sistema de medios de comunicación al gobernador en turno. Porque la acción corrupta fue también una acción corruptora, Mm. que tejió no solo redes de complicidad, sino que planeó una operación ahora sí de impunidad transeccional. Y frente a esa operación de impunidad transeccional, nosotros hicimos la operación Justicia para Chihuahua. De esa operación, ¿qué es lo que resulta el día de hoy? Están abiertos 39 procesos penales por distintas causas de corrupción política en el estado de Chihuahua. De esos 39 carpetas de investigación, están judicializadas 16. Hemos obtenido de los ¿Qué jueces quiere decir con judicializadas? que ya hemos presentado las investigaciones ante un juez de control, ya se ha iniciado el proceso judicial. Ya está en manos no del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial. Judicial. Faltan 23 investigaciones por judicializarse que siguen su curso en términos de la investigación, de la recopilación de más pruebas, de más testigos, etcétera. Faltan 23 para que no nos acusen de que vamos a estar sacando una serie de casos en los siguientes meses. ¿Qué tipo de delitos son los que ocupan el grueso de esas carpetas? Peculados, daños al patrimonio de Chihuahua. Peculado es agarrar dinero del Tesoro Público, ¿verdad? Y llevarlo a distintos fines. Cuando el señor Borge agarró dinero de la venta de terrenos en Tulum, ese es peculado. Pero también hay peculado electoral, cuando se llevan los recursos públicos para fines político-electorales. Para financiar clientelas. O cuando se llevan recursos públicos para generar redes de complicidad. La nómina secreta. Es una investigación muy amplia que tiene en curso la Fiscalía General del Estado. Señalo, faltan 23 procesos por judicializarse, algunos de gran relevancia en términos también de desviación de recursos públicos para financiar campañas políticas, no solo en Chihuahua, sino de otras entidades. De estos 16 procesos que se han judicializado, hemos obtenido 30 órdenes de aprehensión. Se han cumplimentado 16 órdenes de aprehensión. Hay 15 personas vinculadas a proceso del principal círculo del exgobernador y 5 de ellas ya tienen sentencia condenatoria por 4, 6, 8, 12 años de prisión. De esas 30 órdenes de aprehensión, solo 10 están giradas en contra del exgobernador del estado. Ya son 10. Son 10. Las que nosotros entregamos desde abril y el grueso de ellas en septiembre a la Procuraduría General de la República. Hoy tengo un segundo para entrar en algunas de las críticas que se han presentado. Por eso le decía al sistema judicial, porque se dice que el gobierno de Chihuahua está amedrentando, acosando, hasta torturando a algunos de estos indiciados. El caso, por ejemplo, de Herrera Corral, el que era el secretario de Finanzas de César Duarte, que es unos testigos clave. Bueno, claro, es que es testigo protegido, y entonces lo están presionando y le van a dar la libertad un poco a la gringa. Sí habla mal contra el exgobernador, pero ahí se está construyendo una mentira. ¿Qué le responde a esa crítica? A ver, todas las audiencias con relación al proceso penal Justicia para Chihuahua se desahoga en audiencias públicas. De acuerdo a juicios orales. En Chihuahua lo que se lleva a cabo son juicios orales. Es el primer estado, ¿no?, que empezó con juicios orales. Además, por eso tenemos sin duda al equipo más capacitado en la materia. Y no es nuevo, no se estrenaron A ver, los ayer. grandes despachos estos que coinciden allá, que defienden al Duarte de Veracruz y a Borge, allá los tenemos también. A ver, en materia del juicio oral conocen poco y se han enfrentado unos fiscales con un rigor, Ricardo, y con una preparación y una sustentación técnica que lo envidiaría el país del primer mundo que quiera combatir la corrupción. Por eso tenemos un bateo del 100%. A ver, ¿qué digo? De plano. A ver, 100%. La acusación que presentan se la llevan. 100% hemos tenido vinculaciones a proceso. Prácticamente en todos los casos los jueces han otorgado medidas cautelares de prisión preventiva, incluido en el de Alejandro Gutiérrez, que ahorita vamos a ese punto. Porque me preguntaste, ¿dónde entró el conflicto con la federación? Si íbamos tan bien, es un decir,
que íbamos tan bien. A ver, en Chihuahua los juicios son orales ante los medios de comunicación. Está el fiscal, está el imputado, sus defensores, el juez. Como en las películas, Están pues. los medios de comunicación. El problema es lo que ha dicho muy bien Carmen Aristegui, es que hay un subregistro de los procesos penales en Chihuahua en términos de los medios de comunicación. No porque no tengan interés, sino porque hay cosas que no se publican de los juicios que son abiertos. Es que ahí se han dicho cosas verdaderamente delicadas. También es cierto que los medios no nos hemos formado para seguir este tipo de procesos. Y la verdad también no solo es falta de capacitación. De interés. También ha habido poco interés de decir, es que lo que está pasando en Chihuahua es algo delicado. 10 órdenes de 10... Pero para no dejar suelto lo de la tortura. Sí. Porque luego se puede pensar que lo eludo. Nos sometemos a cualquier organismo nacional e internacional, juntos o por separado, para que en Chihuahua se aplique el protocolo de Estambul. ¿Qué es el protocolo de Estambul? Es un procedimiento de carácter internacional planteado desde una perspectiva de defensa de derechos humanos y de protección del debido proceso para asegurarse que un indiciado, un imputado, un detenido en una prisión ha gozado de las garantías y se le ha respetado todos sus derechos. Es un test para ver si hubo tortura o no. Así es. Eso es un test para A eso. ver. Y tortura no entiendo- solo física, sino es un test para también determinar si hay tortura psicológica o no. que ahora regresaremos al caso de Gutiérrez. Su abogado dice que ha habido tortura psicológica y sin embargo no se presentó ninguna queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dicen que porque no confían en ella, pero tampoco ante la nacional. A ver, Entonces, mientras no se presenten las quejas, no hay. A ver, Alejandro Gutiérrez, hasta donde nosotros sabemos, no quiso, no aceptó. Ahora hablamos de Alejandro Gutiérrez, porque eso nos lleva un poco más adelante. 10 procesos. Íbamos muy bien. Contra César Duarte. Más o menos bien, porque no había solicitud de extradición contra César Duarte. A ver, sí, ¿Nos no. explica por qué en diciembre, antes de irnos a nuestras fiestas santas, sale Javier Corral y dice, urge que lo extraditen y se está tardando el gobierno? Yo recuerdo haber leído esa declaración Sí, molesta. Incluso yo recuerdo, tienes muy bien claro ese momento, porque todavía no surgía el tema de la represalia de Hacienda. No. Esto era los primeros de diciembre. Sí, ya se están tardando. Oigan, ya viene Borge, ¿no? Ya está aquí el otro Duarte. Así es. El de Nayarit ya llegará, pero todavía tarda. ¿Qué pasa con el señor César Duarte? Entonces, ahí yo exhorté respetuosa, pero enérgicamente, a la PGR, Relaciones Exteriores, al presidente de la República, a extraditarlo. ¿Por qué? Porque ya se les había pasado de tueste. A ver, Pero yo me había perdona reunido... la ignorancia, pero o la necesidad de explicación. ¿Por qué el gobierno de Chihuahua no puede extraditar a alguien que está en Miami? Ahora entiendo que está. Porque el tratado de extradición entre países, entre naciones, da esa exclusiva competencia al Ministerio Público Federal, a la PGR. Solamente la PGR puede extraditar. Y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque la extradición es un proceso de Estado nacional a Estado nacional. No hay entre estados. No si hay estaba en facultad. Texas, primero dijeron que estaba en Texas, no, No, hay manera bueno, a que haya ver. un acuerdo entre Texas y A ver, Chihuahua. hay un dato que platicar antes. Yo estuve mucho antes de colocar aquí la solicitud de extradición, porque temía pues, que ahí se nos atoraran las cosas, la verdad, ¿no? Aunque hay un convenio firmado por la Procuraduría General de la República y las fiscalías, yo decía, en cuanto pasemos a esta etapa, ahí se nos va a atorar. Y antes de dar ese paso, de traer las carpetas acá, lo que busqué muchísimo allá fue la deportación. Eso sí hubiera cabido. Eso sí. Negociar con el gobernador de Texas y que te lo Pues no deporten. con el gobernador de Texas, pero sí plantearle, por ejemplo, pues a personal del Departamento de Justicia, tenemos buena relación con ellos tienen buena impresión de nosotros, lo sabemos. Nosotros los mexicanos, nosotros los chihuahuenses, El o nosotros gobierno Corral. de Chihuahua, Ok. nosotros del gobierno de Chihuahua hay una buena impresión en los sistemas tanto de inteligencia de los Estados Unidos como del Departamento de Justicia. Y entonces recurrimos a varios de esos contactos, vimos algunas autoridades diplomáticas sin mencionar nombre en específico, y les dijimos, a ver, esto es lo que tenemos de este señor. ¿Cómo es posible que ustedes, que están amenazando con deportar
a eficaces trabajadores mexicanos, a los Dreamers que tanto han contribuido con esa gran nación, No me manden a este señor. tengan refugiado a César Duarte. Pero además nos explicaron. A lo mejor por eso se fue a Florida, ¿eh? A ver, en realidad quería irse a una jurisdicción de Florida. Él no se fue a la jurisdicción de Florida, pidió, pero no se pudo. El trámite migratorio que él realiza, lo realiza en Texas. Muy difícil cambiar de esa jurisdicción. Él ha pedido 3 trámites. Uno de residencia permanente para cuestión de negocios. Otro como por cuestiones humanitarias, por el reclamo de sus hijas, son ciudadanas americanas. Y el tercero, aunque no lo creas, él se asume perseguido político. Sí, claro. Entonces ha pedido asilo político. ¿Y alguna de las 3 ha No, corrido? todas están paradas, pero ese proceso migratorio en realidad es un refugio, puedes durar con eso años. ¿Pero con qué visa está en Estados Unidos? Con una visa especial que le concedió el gobierno de los Estados Unidos. Entonces viene el gobernador de Chihuahua, le toca la puerta a la federación, le dicen, tenemos que trabajar juntos, por favor extradítelo. ¿Hace cuánto le pidió el gobierno de Chihuahua a la Procuraduría y a la Las Secretaría? 2 primeras órdenes de aprehensión que trajimos, Sí. qué buena pregunta porque eso se me ha pasado decirlo en los medios, las trajimos en abril Abril de 2017. de 2017, las 2 primeras. No, ya se pudrió esto. Y luego las otras 8, traje 15 cajas y le entregué al Procurador General de la República, bueno, a él no, se lo entregué al subprocurador, que ahora es el encargado del despacho, al maestro Alberto Elías Beltrán, que es el subprocurador especializado en materia de procesos internacionales. Y se las entregamos también al director. Perdón la pregunta, ¿con Raúl Cervantes nunca hubo comunicación sobre esto? No. No. Yo Todo fue con Elías Beltrán. Yo nunca vi, yo me reuní con Raúl Cervantes para otros temas. Yo nunca le traté a Cervantes el tema Duarte, nunca. Diciembre, ¿por qué elige Javier Corral cerrar el año con ese reclamo a Relaciones Exteriores? Porque ya estábamos viendo que se iban a hacer patos con el tema, toda vez que habíamos detenido a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Es decir, la detención del ex secretario general adjunto del PRI nacional entorpeció la extradición de César Duarte. Si no lo hubieran detenido, César Duarte hubiera sido extraditado. También se estaban tardando por sí mismos. A ver, ¿por qué hice yo ese reclamo? Porque yo había venido varias ocasiones con el procurador. Creo que vine 5 veces desde que entregué las 10 órdenes de aprehensión. Cada que venía a México le pedía cita. ¿Cómo vamos con la extradición? Ahora, yo debo decirte que él siempre me recibió de manera muy amable, muy atenta. Elías Beltrán. Siempre. Siempre. Le pedía una cita y me recibía. Y siempre me confirmaba lo mismo. ¿Qué era? Vamos a hacerlo, no tenga duda, lo vamos a hacer. Y entonces decía, oiga, pero pues ¿cuándo? Y un día, estoy hablándote de finales de octubre, me dijo, estamos al 95% del proceso para terminarlo. Pues ya ve que con lo de Ayotzinapa también estaban al 95%. Bueno, parece que es una cifra recurrente. A finales de octubre, el 95%. Bueno, bajo una regla de 3, supuse que estaríamos a días, pero transcurrieron 2 meses más. Y entonces ahí me inquieté muchísimo. Y luego, pues ya vino la detención de Gutiérrez, que complica más el asunto. Porque esa detención es la que indiscutible. Nada más para aclararle al auditorio. Alejandro Gutiérrez habría, presuntamente, fabricado una red para transferir recursos de la Federación a Chihuahua, que luego el gobierno de Chihuahua le entregó a empresas fantasmas, por cierto, orquestadas por su hijo. Así es. Sacó por esa vía el dinero y de ahí se fue a campañas. Esa es la hipótesis, digamos, la hipótesis jurídica del caso. No es ninguna hipótesis. Es una investigación que está acreditada ante los jueces. Ahora, pero no está juzgado. Sí, todavía no está La juzgado. hipótesis del caso. Ah, bueno, correcto. Es la hipótesis del caso. Pero el juez ya dijo, es presunto responsable. Claro. O sea, hay elementos para que esa hipótesis Así pudiera es, prosperar. Es correcto. Muy bien. Ahora, usted en ese momento estaba en Coahuila, él es coahuilense. Él estaba en Saltillo, Coahuila. Y con autoridades federales y autoridades locales lo llevan a Chihuahua. Así es. Es decir, la federación sí concurre para traerlo. La Policía Federal Sí.
recibe de nosotros un oficio de colaboración que son cotidianos entre las corporaciones policíacas. No vienen hasta México No. para ese tipo de asuntos. Pero pues en muchos operativos lo hemos logrado y efectivamente en un operativo conjunto se detiene a Alejandro Gutiérrez, el secretario general adjunto del CEN del PRI, que efectivamente es el que aparece como el principal orquestador de este mecanismo, este modelo de triangulación de recursos públicos por la vía de empresas Él es una fantasmas. pata. La otra es Isaac, el funcionario de Hacienda, si me Isaac recuerda el Gamboa. apellido, Isaac Gamboa. Bueno, él está referido, él está señalado en una de los testimonios de uno de los imputados. Que es de Herrera Corral. Herrera Corral lo que dice es, este señor Gutiérrez y el señor Isaac Gamboa idearon este mecanismo. Así es. Isaac Gamboa está actualmente en la Secretaría de Hacienda. Él es el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda. O sea que si la hipótesis de Herrera Corral fuera cierta, estaría el implicado señor Isaac Gamboa también estaría implicado en la este planeación de la triangulación. Diciembre 14, no, perdón, enero 4, se reúne usted con el secretario de Hacienda. Hay una fecha anterior, 14 de diciembre. 14 de diciembre. El gobierno del estado de Chihuahua cierra un convenio, como lo hacen todos los gobernadores de las entidades federativas, para un apoyo extraordinario adicional a las asignaciones presupuestales aprobadas por el Congreso para el saneamiento financiero. Es un fondo de apoyo para cerrar el ejercicio fiscal de las entidades federativas que nos hace mucho bien, sobre todo a las entidades que recibimos las finanzas públicas en bancarrota. Es dinero de cierre de año para pagar nómina. Para pagar nómina, gasto corriente. Proveedores. Proveedores, deudores diversos. Y ahí le dicen 780 millones. 770, el ofrecimiento en total fueron 820. 700 en diciembre, 120 en enero. Ya. Se firmó el convenio de 700 el 14 de diciembre. Y se firmaron otros 3 convenios. Uno por 45, otro por 35 y otro por 15. O sea, ese día había suficiencia financiera. Ese día Hacienda firmó un convenio sabiendo que tenía dinero. Yo no firmaría un convenio si no tengo dinero. A ver, no solamente tenían dinero, tenían muchísimo dinero. A ver, voy a dar un dato que sé que lo van a dar seguimiento. Es muy difícil que Hacienda adelante ministraciones a entidades o poderes o gobiernos de los estados. No solamente tenían muchísimo dinero, le adelantaron a la Cámara de los Diputados una cantidad muy importante, miles de millones de pesos del presupuesto 2018 en el mes de diciembre del 2017. A lo mejor por eso no le tocó a Chihuahua, pero dicen ellos que no tenían recursos y sin embargo hay una conversación, si la prensa lo ha recabado bien, el 4 de enero, sí, en donde están presentes Gustavo Madero, es que cuando no nos usted, depositan, Isaac Gamboa y el secretario de Hacienda. cuando no nos depositan en diciembre lo que habíamos convenido, pues hay una preocupación, imagínate, esperábamos 800 millones de pesos en diciembre para cerrar y de repente no tenemos. ¿Qué hace uno? ¿Le habla al banco? ¿Le pide inmediatamente? prestado? Bueno, tienes que utilizar la línea de crédito de corto plazo para poder salir del problema. Pues esto lo fue. Pues van a verlo el 4 de enero y ¿qué les dicen? Es que es muy importante la conversación del 26 y 27 de diciembre de Madero con Pepe Toño. José Antonio González, secretario de Hacienda. Es que no nos han depositado, José Antonio. Estamos muy preocupados. El gobernador Corral está muy preocupado. Hemos tenido problemas con la recaudación. Se nos cayó la recaudación. Segundo argumento, también nosotros estamos teniendo dificultades para el cierre. Tercer argumento frente a una pregunta de Madero. A ver, Pepe Toño, ¿no se estarán aquí mezclando las agendas? Y dice Pepe Toño, hay que platicar. Hago corte y hablamos ahora del tema financiero. Hay que platicar. El tema hacendario. Le voy a pedir, gobernador Corral, a Aníbal Gutiérrez, que Sí. es un gran especialista en finanzas públicas, que nos acompañe, que nos pueda ampliar la visión de cómo está construido estos ramos que usted ha señalado como los que se utilizan desde la Federación para controlar gobernadores. ¿La zanahoria o el garrote? El ramo 23, se va usted a enterar de qué es ese ramo y para qué sirve.
Vamos a corte y volvemos a seguir hablando de la controversia Chihuahua. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la controversia Chihuahua, y lo único que me atrevo a decirle es que no estamos hablando de política con P minúscula, ni siquiera de política electoral. Estamos hablando de política con P mayúscula. Este caso, el de Chihuahua, arroja una cantidad de luz enorme sobre las fallas de la política mexicana, del sistema de la democracia y sobre todo el federalismo. Y bueno, como necesitamos también la opinión del especialista en materias de finanza pública, le he pedido a Aníbal Gutiérrez que nos acompañe. Aníbal, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, a ti, al equipo de Espiral, al Canal 11. Con mucho gusto estamos aquí. Ya me vuelvo a presentar, Aníbal ¿Cuántos Gutiérrez. presupuestos has hecho en tu vida o has participado? Mira, hubo una etapa donde pude participar asesorando a diversas entidades de la República y particularmente al surgimiento de la CONAGO en todo lo que fue el desarrollo presupuestal de 2002 en adelante. Los últimos años ya no estuve tanto en ese terreno, pero he seguido el Te tema. conoce bien las tripas a los ramos, así es que vamos a aprovechar. Y he estado de los dos lados, ¿no? ¿Te ha tocado estar dentro del gobierno y de la... He estado en el gobierno, he estado acá y he visto cómo efectivamente el peso que tiene la autoridad hacendaria, tanto al interior de la Administración Pública Federal como en la relación con estados y municipios, es preponderante. Pues vamos despacio, le vuelvo a dar la bienvenida en este segmento al gobernador Javier Corral. Muchas gracias por la explicación que nos dio hace un momento, un poco de cómo están las relaciones entre el Estado y la Federación y dónde se complicó. Y bueno, estábamos hablando, Aníbal, de esta conversación complicada del día 4 de enero con la autoridad hacendaria. Una autoridad que sigue siendo la gran aristocracia, o quizás sea oligarquía, Yo creo que es más aristocracia. del Estado mexicano. Es decir, cuando Vicente Fox tomó posesión, primer presidente panista, uno de los grandes argumentos era remueva a esa gente de Hacienda. Traiga panistas que le sepan a las finanzas públicas, que remuevan esa connivencia de intereses. Y sin embargo, nombró a Francisco Gil Díaz, que era exactamente lo mismo que había habido en México en las décadas previas. Seguimos en la misma lógica. El PAN gobernó 2 sexenios, el PRI regresó, y es la misma aristocracia. ¿Cómo le fue en esa reunión con ese poder fáctico que implica la autoridad hacendaria? He escuchado que se ha señalado a este grupo de Hacienda como preponderante. Es un término amable. En realidad el poder político en México se ha trasladado a la Secretaría de Hacienda. Tan es así que quizá por primera vez ese grupo le define candidato presidencial al PRI y no es propiamente el presidente de la República el que decide al candidato del PRI. Ha llegado a su culmen esta aristocracia transversal a partidos y a presidentes. Vienen desde Salinas. No, pues le voy a hacer la cantidad de candidatos y presidentes que surgieron de ese grupo. A ver, No es por primera vez. a ver, que ¿no? tienen un candidato propio, indiscutible. Carlos Salinas de Gortari habría sido. Pero Carlos Salinas... Miguel de la Madrid habría Sí, sido pero propio. Carlos Es más, Miguel de la Madrid más que ningún otro. Hasta López Portillo salió de Hacienda. Sí, pero Gobernador, no puede, todos. Pero no puede uno decir que esas biografías eran las que se manejaban como la de los técnicos, los transversales, los que podían atravesar a partidos y presidentes. Este grupo sí es el transversal. Aquellos venían de una tradición priista, burocrática, priista, incluso con trabajo político partidista. Estos no. Y hay que decirlo, intocables. Estos Intocables. No hay un solo secretario de Hacienda que haya sido nunca señalado en México por asuntos de corrupción, de connivencia. Por nunca. eso este grupo, esta aristocracia, ha sido tan intocada que puede atreverse a condicionar los recursos públicos, a utilizar el presupuesto público, ya no solamente como este factor preponderante en la relación con municipios, con gobiernos estatales o al interior de la administración pública. Ahora también hay una utilización mucho más delicada. El control del presupuesto y el uso del presupuesto para impedir el combate a la corrupción. Y aquí es donde enseñan el cobre, porque estos siempre se han manejado como los técnicos, ¿no? Silva Herzog les pone una desnudada en su artículo
cuando dice, estos que se creen técnicos le entraron a la politiquería en el caso de Chihuahua, porque son capaces de blandir abierta, directamente, un chantaje. A ver, le tengo acá, dijiste, Aníbal, 2002 empezaste a participar. Vicente Fox se rinde ante esta clase hacendaria. Se forma la CONAGO, que era un espacio de diálogo con el presidente muy distinto al que se había visto, y sin embargo no pudieron con el poder de Hacienda. Efectivamente, ahí hay que recordar que viene de atrás y viene no nada más con ese poder político, sino ideológico. Y nos ha impuesto una serie de principios económicos con los cuales se ha ido acotando y manejando el presupuesto. Y sexenios van y vienen de todos los colores, distintas crisis y necesidades, y esa base ideológica hecha o que también retoma parte de la teoría que ellos han vivido, han aprendido, han asimilado, es la que ha marcado las finanzas públicas de los últimos años. No es que uno esté hablando a favor de grandes déficits o inestabilidad, sino márgenes de acción de ¿qué? Entender las finanzas públicas como un instrumento de política pública para hacer cosas. Y, por ejemplo, llegaste en un momento al absurdo, después de una controversia fuerte precisamente con el presupuesto controvertido, a que se mete la Ley Federal de Presupuesto y el déficit público, que debe ser un instrumento de política pública, se convierte en objetivo y te amarras las manos. Entonces, esa es la lógica con la que se ha venido trabajando. Y esto ha permeado en todos los sectores de la sociedad y se cree que es exactamente la única vía. Entonces tienes la parte ideológica, la parte política y lo más importante, el dinero en Hacienda, y ahí es donde se concentran la toma de decisiones. A ver, había un argumento antes del episodio de Chihuahua que yo creo que sí necesitamos abordarlo, y era, los gobiernos locales, los gobernadores, son muy corruptos. ¿No? Y Hacienda, no. Por eso es importante centralizar. Por eso es importante centralizar el control, las asignaciones, incluso centralizar después las auditorías. Porque la federación es más limpia, porque la federación no se mete, no solamente es la clase hacendaria. Lo que pasa es que este caso Chihuahua está, si no desmintiendo, sí craquelando esa hipótesis. Porque además, lo que el 4 de enero se coloca en la mesa es una explicación o un planteamiento para el que no estábamos preparados. ¿Cuál es exactamente? No les depositamos porque estamos preocupados por las investigaciones de la triangulación de recursos. Porque primero le dieron la información a Reforma antes que a Hacienda y porque queremos conocer el alcance de la investigación. Así se los dijeron. Así, claramente así. No hay duda, no está grabado. No hay duda. Te lo puedo decir textualmente cómo lo dijeron. Yo tengo todos mis apuntes inmediatamente después de esa reunión, textual, cómo lo plantearon, porque empezaron con una serie de planteamientos, también querían disfrazar a la cosa como técnica, ¿no? Al principio, ya ves que ellos son los técnicos. Sí, no la hemos visto complicada, que la recaudación, que los ingresos, que... a ver, esta investigación, estamos preocupados, queremos saber si están cuestionando las facultades de Hacienda para transferir recursos. Estamos preocupados si el instrumento está siendo cuestionado en la investigación, o sea, el convenio, ¿no? Y entonces empezaron a descender del argumento técnico a queremos conocer el alcance. Y le dice Gustavo Madero a Pepe Toño, ¿por qué quieren hacer esto tan grande? Van a cometer el error de su vida. El gobernador Corral no está blofeando. Esto puede escalar gravemente cuando está encapsulado en Chihuahua. Y dice Pepe Toño, bueno, si está encapsulado en Chihuahua, entonces por ahí empecemos una solución. Pero si está encapsulado, yo quiero saber cuál es el estatus jurídico del señor que está aquí en esta mesa. De Isaac Gamboa. Entonces yo dije, ¿y quién es el señor que está en esta mesa? Y me dijo, Isaac Gamboa. Pues no lo conocía personalmente, conocía nada más su firma, ¿verdad? Porque es el que firma estos convenios. Pero no lo conocía él. Preguntó si había acusaciones contra Isaac Gamboa. El estatus jurídico en esa investigación de Isaac Gamboa. ¿Y de eso dependía la entrega del dinero? Claro, de saber el alcance de la investigación y el estatus jurídico. Así actúa con esa soberbia, prepotencia. A ver, el subsecretario Meshmacher da unos días después una muy buena, la tenemos muy certificada, entrevista con Denise Merker. En Radio Fórmula. Radio Fórmula. Y ahí un poco repite estos argumentos. Pero por supuesto que más o menos dice, a ver, hay un problema con el instrumento jurídico, que es el convenio.
Yo ahí me confundo un poco porque entiendo que ustedes están atacando un convenio anterior, el que César Duarte había firmado, no el convenio que se firmó el día Claro. 14 de diciembre. Pero un poco Pero agarra no estamos atacando el convenio. Bueno, Meshmacher dice sí, están No, atacando el no, convenio en la y mi- por lo tanto no podemos depositar un instrumento atacado. Oye, en la misma reunión les dijimos, no estamos cuestionando ni la facultad ni el instrumento ni el convenio. Pues nos hemos beneficiado de ese instrumento. Lo que hemos investigado es el origen ilícito, digo, el destino ilícito de los recursos. Pero no el convenio. Pero no el convenio. A ver, estos convenios, Aníbal, ¿qué son esos convenios? ¿Por qué el ramo 23 requiere convenios? ¿Y por qué el gobierno dice, a ver, por los otros ramos, el 33 y el tal, todo le ha llegado a Chihuahua? Hablan de 4,000 millones que sí le llegaron a Chihuahua. El problema solo es el ramo 23. ¿Me ayudas a explicar muy rápido al auditorio qué es el ramo 23, qué es el ramo 33 y el otro ramo por el que reciben es el 28? 28. Bueno, mira, retomando el punto del inicio, hay un sistema de coordinación fiscal que surge a principios de los 80, finales de los 70 se negocia y te va a llevar a tener un sistema donde alguien recauda por todos, que es el gobierno federal, sobre todo los impuestos fuertes, ingreso y gasto, que es potestad originaria de las entidades federativas, de los estados, no es del gobierno federal. Ellos en cualquier momento denuncian el convenio y pueden cobrar sus impuestos. Bueno, IVA, ISR, impuestos especiales. Todo. Exactamente. Y esto también llevó a que una serie de partidas se destinaran precisamente a financiar actividades en los estados. Gasto federalizado, donde la parte del ramo 28 implica los impuestos que está recogiendo la Secretaría de Hacienda a nombre de todos y les participa. Para mí ese no es gasto, es un ingreso compartido. Claro. El gasto es el ramo 33, que eran funciones que cumplía el gobierno federal en los estados. ¿El 28 se va para pagar qué? Son recursos de libre disposición. Participaciones. Son recursos de libre disposición una para los presa, estados. instalación eléctrica, nómina. Vivimos en la misma cuadra, Ricardo. Tú tienes una tiendita, yo tengo una tienda grande. Tú no cobres, yo les vendo a todos y te participo ese recurso. Es un ingreso tuyo. Gástale lo que quieras. A partir de que dijiste, cobra tú por mí. ¿Sí? Okay. O sea, no es Esa generosamente, no es Hacienda quien entrega eso, es de todos. Las participaciones nunca han sido de la Secretaría de Hacienda. Son Ramo de los 33, que entiendo que es el que tiene que ver con apoyos a escuelas, aportaciones educación, y demás. salud. Es donde estaba el fondo educativo que vino a los estados, les provocó un boquete financiero y ahora ya lo retoman la Secretaría de Hacienda con el FONE, el Fondo de Salud, el Fondo de Seguridad Pública, Fondo de Aportaciones para los municipios para hacer infraestructura. Son actividades que regularmente en materia de social y de infraestructura y seguridad pública podía desarrollar el gobierno federal, pero les transfiere recursos a las entidades federativas y municipios para que ellos los hagan. Vienen etiquetados, son recursos perfectamente alineados a algo. Es cierto cuando dice Hacienda que ramo 28, ramo 33 se les han entregado a Chihuahua sin problema. Pues es una fórmula determinada por la Pero ley. eso no. Son recursos de los estados. Muy bien. Ahí no hay manipulación. Ahí ya no puede haber manipulación. Está blindado. Todavía, pero la fórmula... Se puede hacer, pero hay una fórmula para asignar las participaciones porque son ingresos que todos más o menos están viendo. Yo ahorita toco otro punto sobre eso. El gasto es un gasto que se está reportando cotidianamente y difícilmente ahí ya pueden salirse de ese rango. Por ley tienen que cumplir con eso. Y están los convenios, que es la otra fuente de recursos de las entidades federativas y municipios. Ramo 23. Ese es el ramo 23. Ahí sí hay margen de maniobra. Provisiones salariales y económicas. Formalmente es un instrumento, digamos, de política presupuestaria que tiene como fin que Hacienda pueda cubrir ciertas obligaciones que no salen o dependen de sus organismos o empresas o de sus secretarías. Son, por ejemplo, para atender ciertas contingencias. El Fonden está ahí, o acuerdos con estados como el Fondo Metropolitano, el Fondo de Desarrollo Regional. Hoy tenemos el de apoyo a migrantes. Entonces, se maneja tanto discrecionalmente qué bolsas voy a poner. El fondo, este nuevo de fortalecimiento financiero que sacaron precisamente del Fondo de Desarrollo Regional y ya le dieron vida propia. Y estos recursos, si bien a lo largo de la historia hay que recordar que vienen de un Fondo de Desarrollo Regional totalmente discrecional, aquello que fue partida secreta, que nunca fue secreta, pues ahí estaba el recurso, pero sí de manejo discrecional, que se ha ido acotando, ha ido cambiando, se le han metido reglas. ¿De qué tamaño es ese ramo? Este ramo, te puedo decir aquí con el dato exacto, tú tenías de prácticamente 131.8 miles de millones de pesos en 2017. No llega, pero más o menos un punto del PIB. 156 más o menos. Entonces, es una cifra muy grande. Pero ¿qué tienes? Previsiones salariales, tienes los fondos de desastres naturales. A ver, tengo que Prospera son 60,000 millones. Ajá.
Son Es el 2 doble. veces el dinero de Prospera. Más que eso. Y tienes todos los fondos regionales, proyectos de desarrollo regional, tienes programas chiquitos, programa de rescate de Acapulco tradicional, seguridad y logística, pero tienes el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que es un apoyo a los estados. Y ahora, varía, cada estado recibe de esto en función de convenios y no hay una regla que haga o que ayude a definir por qué a Chihuahua tanto, por qué a Veracruz tanto, por qué a Estado de Estos México. son convenios que basan. Mira, el sistema en general, y particularmente el 23, ha llevado a que por ese actor preponderante todo se reduce después a una relación bilateral. Tienes que ir a estar rogando a ver si ya te depositaron las participaciones. Tienes que ir a ver si las reglas de operación del ramo 33 para que las puedas manejar. Y tienes que ir a negociar un convenio de manera bilateral. ¿Por qué? Porque hay ese actor preponderante y con él tienes que ir a negociar. El actor preponderante la es el Secretaría de Hacienda. Tienes que ir a negociar. Y dádiva entonces, graciosa del lo funcionario de acabas de decir, Hacienda. Lo se tengo ha aquí. convertido en un sistema de dávidas en donde tienes, por ejemplo, a un gobernador haciendo antesala para ver si le sueltan para un proyecto. Y ha funcionado así con todo, con el PRI, con el PAN, funcionó así. Había que hacer cola. Así es. Y luego tienes otro elemento ahí adicional. Por cómo se maneja este recurso, a final de cuentas, sí da un margen de discreción a la Secretaría de Hacienda, que luego consulta con el titular del Ejecutivo para ver qué se apoya y qué no se apoya. Y yo viví, es decir, directamente, recursos que se convinieron y sí llegaron. Y recursos convenidos desde el presupuesto, al día siguiente, como se estila después de aprobar el presupuesto, está uno en la unidad de control y política presupuestaria para confirmar los acuerdos y nunca llegaron. Entonces, se da mucho ese manejo y es estrictamente en ese Me voy a sentido. corte y regresamos. Una explicación técnica, pero nos ayuda mucho para entender por qué la controversia Chihuahua. No se vaya, continuamos. Bueno, de vuelta en espiral, aprendiendo mucho de los ramos del presupuesto y de cómo pueden servir de garrote o de zanahoria. Una herramienta vieja. Así gobernó el PRI en el siglo XX. Así gobernó el PAN. Tu partido. Así es. Y así se sigue gobernando. Es decir, ¿cómo mencionas? Es un problema transversal. Te apunto nada más algo más. Y lo peor es que se reproduce luego de gobierno estatal con municipal. Sí, claro, ese es el tema. Igual los tienen. Fin de año, municipios, oye, dame para el aguinaldo, ¿cómo te has portado? Y te apoyo o no te apoyo. Ahora, ¿dónde exigen que te portes bien? Porque, a ver, pregunto, ¿el color partidista influye para el reparto? O, bueno, porque yo veo muchos gobernadores que se dan muy bien con la federación. ¿De qué depende? Ya no es necesariamente el color partidista. Es cómo te portas en relación con el presidente de la República, con la federación. ¿Pero qué regalo le mandaste? ¿O si le reclamaste a algún público en privado? No, los regalos a ver, ¿cuáles son los castigos? Los regalos no creo que influyan tanto como sí, pues tu nivel de crítica o de diferendo. Sobre todo en los órganos colegiados donde se supone que hay que plantear los temas del diferendo político de la agenda. O sea, CONAGO. El Sistema Nacional de Seguridad Pública. Empezó diciendo nuestro especialista que participó en la formación de la CONAGO. Se concibió la CONAGO como un instrumento de defensa del federalismo, particularmente frente a esas discrecionalidades. ¿Y quién lo diría? El ramo 23 mató a la CONAGO. Hoy es una entelequia. La CONAGO no existe ya, ¿verdad? Ya no existe. No tiene peso. No existe, no hay discusiones, no hay... Pero de plano, el ramo 23 fue el cuchillo, fue la daga para acabar con la CONAGO. El ramo 23, este fondo de fortalecimiento financiero... La CONAGO era confederación, era... La Conferencia Nacional de Gobernadores. Porque no había otra figura. Pero surge también en ese sentido porque venía una reforma fiscal que afectaba a las entidades federativas. El argumento era, oigan, ya cobren ustedes más impuestos, cobren el IVA, pero te los descuento de esta otra bolsa. Sí. Y entonces, por la diferente capacidad económica de los estados, pues muchos no iban a completar. Y generó ese problema. Ahí se paró esa reforma fiscal que se pretendía hacer. En segundo lugar, había sí estos manejos que se daban en ese momento. Hay que recordar un tema central. Los excedentes petroleros que vinieron y se logró, por el esfuerzo de la CONAGO, que se reglamentara su uso y se repartiera para Pemex, el gobierno federal y los estados. Se les redujo la discrecionalidad. Rescatamos el FAFEB, ese fondo de rescate financiero para los estados, por el déficit que provocó
el hecho de que te dejé la educación. Se transfirieron muchas facultades a estados, pero no asignación de el dinero. recursos. O sea, te fuiste de la casa, me dejaste pagando la primaria de los hijos, pero ya están en posgrado y no alcanza. Entonces, ahí los dejó el gobierno. Eso les provocó un boquete. Y entonces el ramo 23 se volvió todavía más importante. Y entonces de ahí se pasó a este FAFEB, que hoy ya es un fondo establecido de aportaciones, y la otra bolsa era el ramo 23. ¿Qué tenías en el ramo 23? Sí, yo creo que es un instrumento, como instrumento de política presupuestaria, es importante que tenga flexibilidad, que le dé flexibilidad al manejo presupuestal, que no puede estar atado a una sola cifra. Sin embargo, las características de la coordinación fiscal, las características de este gasto federalizado, cómo lo manejan, ha hecho que precisamente el peso de uno de los actores, que es la Secretaría de Hacienda, te lleve a lo que comentábamos. Hay decisiones discrecionales y necesidad de flexible negociar, pero transparente. ¿no? Si no puede ser que esté sujeto la entrega de un recurso proveniente de un convenio relativo a este ramo hacia está indiciado o se está haciendo investigación alguien que está en esa mesa o no. No hay mejor secreto, mejor guardado que los montos asignados a las entidades federativas en PDR, PDR es Programa de Desarrollo Regional, y en el Fondo de Fortalecimiento Financiero. ¿Por qué? Porque conforme a la buena relación, al buen humor, al sometimiento, a la aquiescencia o como se llame, con relación al presidente en turno o al secretario de Hacienda en turno, te dan recursos y si no te los quitan, te los reducen. Hay una discrecionalidad para asignar. En el grupo de gobernadores del PAN hay un chiste que lo dicen en mi propia cara, varios de ellos. A ver, después de Corral, ¿a quién más maltrataron? Así lo dicen. A ver, después de Corral, ¿a quién le fue más mal? Porque todo el mundo sabe que en esa relación, el que ha sido castigado invariablemente en las asignaciones de esos fondos soy yo. Es el Estado de Chihuahua. El ramo 23 mató a la CONAGO. ¿La controversia Chihuahua podría estar matando al ramo 23? Yo creo que abrió la discusión y se reencauce este tema o no, que espero que sí, la discusión ya va a ser inevitable. ¿Van a ir a controversia constitucional? ¿Le van a llevar a la Corte? Este dinero ya no se lo entregaron a Chihuahua, ya les quitaron sus 700. La controversia constitucional que estamos planteando es por el incumplimiento. Cómo este incumplimiento merma las facultades, competencias y objetivos que la Constitución otorga a las entidades federativas. Pero tiene un filón más importante todavía. Cómo este manejo discrecional para cumplir o no un convenio de recursos extraordinarios se convierte en realidad en un mecanismo que impide el combate a la corrupción y a la impunidad. O sea, el presupuesto público como un instrumento para proteger corruptelas y pillerías, un instrumento de impunidad. Esa discusión en la Corte, por supuesto que la debemos para el país. A ver, para el país. Necesito regresar a esto, pero quiere cerrar con algún argumento relativo a la controversia, porque sería interesante ver qué van a pensar los ministros en relación al caso. Pero aún antes de la controversia hay otro elemento importante. Si hay un convenio firmado, de inmediato, función pública, órgano interno de control, así como en el Estado, el órgano de fiscalización del Estado, tienen que ver qué pasó, por qué no se cumplió un convenio que está firmado. Y en este caso, y efectivamente ese secreto que hay con los convenios y estos financiamientos, a mí me parece que un avance debería ser hacer públicos los convenios, que la gente sepa por qué se está firmando ese convenio y a quién va a beneficiar y qué es lo que se deja de atender. Auditoría Superior de la Federación tendría también que estar enterada el año que entra. Pero en automático, si alguna de las partes no cumplió el convenio, de inmediato es sujeto de revisión por un órgano interno de control o por la función pública. Hay responsabilidades administrativas en eso. ¿Quién no cumplió y por qué no? Y el otro paso es revisar cuál fue el hecho que está detrás. Pero esto tiene que ver precisamente con ese espacio que abre este sistema de coordinación fiscal, insisto, en tener que llegar a un trato bilateral. Y si el argumento es, se cayeron los ingresos, Hacienda te va a manejar, subió renta, pero como hoy tenemos otra vez impuestos especiales por lado de la energía negativos, no me da el impuesto, sino tengo que poner, porque estoy importando gasolina, tengo que sacar de algún lado y compensar esto.
En realidad, en el ramo 23 se están mezclando distintas demandas y necesidades presupuestales con las prioridades hacendarias. Y entonces ellos te pueden manejar. A ver, le voy a dar 100 a Chihuahua, 700 a este, 300 a este estado, o junto el dinero y lo meto al subsidio a la electricidad. Ese es de carácter federal y nacional. Demasiado poder para un solo para funcionario. A ver, no estoy tan seguro, gobernador, que cuando la controversia llegue a la Suprema Corte, tenga usted razón al decir que se mezcló el asunto del combate a la corrupción con el tema presupuestal, porque ya la Procuraduría finalmente accedió por la vía de la FEPADE y ahora los otros expedientes abiertos a perseguir a César Duarte. Cuéntenos cómo le fue, porque hoy en la mañana usted estuvo con el secretario de Gobernación, ha estado en conversaciones con la PGR. Denos, por favor, la primicia. ¿Cómo ha avanzado la parte relacionada con la corrupción? Sí, con mucho gusto. Simplemente digo lo siguiente. La controversia constitucional no mezcla en términos del impedimento a combatir la corrupción por el proceso de extradición. Hay una declaración del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda en entrevista radiofónica con Denise Merker, en donde señala con toda claridad por qué dejaron de depositarse los recursos. O sea, hay una declaración. Porque el instrumento estaba siendo atacado. No, dice incluso que van a esperar a que el Poder Judicial les diga en la resolución si está cuestionado o no el instrumento. A ver, es una declaración. Hay que decir que no es abogado. Es una confesión de parte del incumplimiento que llevaremos a la Corte. Bien. Ese es el argumento que liga corrupción con... Y no puedo dejar, perdón, de agregar algo que es tomándole la palabra. A ver, realmente la lucha contra la corrupción en México, contra la cooptación política, a ver, el pacto de impunidad romper el pacto de impunidad debe tener un objetivo en los siguientes meses y años en México. Transparentar el ramo 23. La verdadera lucha contra la corrupción. Transparentar Hacienda, ¿no? Transparentar Hacienda, sin duda un nuevo sistema de coordinación fiscal. Eso lo entraremos después. Pero transparentar el ramo 23 en términos del combate a la corrupción. Tienen que ser públicos los convenios a los estados. ¿Y en qué fecha se los depositaron? Minuto y medio. ¿Cómo le fue con el secretario de Gobernación? No, secretario Navarrete Prida, llega él, ha de querer demostrar que puede conciliar, que va a cambiar la tónica del Estado. Ay, pues ojalá que se estrenara con este caso. Pues es probable. ¿Cómo le fue? ¿Lo saludó de abrazo? Sí, ¿Le dio café? Sí, nosotros tenemos una buena relación en lo personal, nos conocemos desde hace tiempo. ¿Lo respeta? Sí, tenemos una identificación personal. Más que con Osorio Chong. Sí, bueno, yo con Osorio Chong tengo una relación muy institucional, con Alfonso Navarrete Prida tengo una relación incluso de trabajo con él, fuimos compañeros legisladores en la Cámara de los Diputados, incluso compartimos batallas legislativas. ¿Tiene la impresión que la Federación Gobierno de Enrique Peña ya no quiere pleito con usted? Yo pienso que la oportunidad de un interlocutor como Navarrete Prida puede ayudar a que ya no haya pleito. Primero porque no lo queremos nosotros. ¿Ustedes no quieren? No lo queríamos ni lo quisimos. ¿No va a ser campaña? ¿Está sabrosísimo el caso para que el PAN y el Frente avancen en el 18? No, tenemos dos objetivos muy claros y ese es el compromiso con el pueblo de Chihuahua. Un proceso eficaz de extradición a César Duarte con las garantías de que se soliciten los términos que ha pedido la Fiscalía de Chihuahua y la transferencia inmediata de los recursos retenidos. Ahí nos devolvemos donde andemos. O sea, Javier Corral sabe que si triunfa ahí se detiene, no va a escalar esto para ver si gana votos. No, porque nosotros no vamos a arriesgar tampoco la hondura y la trascendencia y la dimensión de la batalla chihuahuense, que es una batalla plural además. Vienen en la caravana de todos los colores, de todos los sectores. La PGR está haciendo bien su trabajo. No solo será la FEPADE quien esperemos que persiga los delitos, será la Procuraduría en su conjunto. Esperemos que la Procuraduría General de la República formule bien el proceso de extradición. Sí avanzamos hoy el secretario de Gobernación y yo, diálogo franco, abierto, amplio. Él ha ofrecido satisfacer las dos demandas, ayudar a satisfacer las dos demandas y nos hemos dado tiempo para buscar las condiciones y las garantías para satisfacer estas dos demandas. ¿Está usted contento con el triunfo? ¿Con cuál triunfo? El que acaba de relatarme. Bueno, yo estoy... Está en mejor condición que en diciembre, gobernador. Bueno, sin duda sí. Nosotros queremos verlo como un acto de respeto a Chihuahua, más que como un triunfo político del gobernador. Si es así,
ahí lo enmarcaremos y ahí lo dejaremos. Pues celebro que en México podamos resolver estas controversias así y aquí. Aníbal, muchísimas gracias. Como siempre, este es un ejercicio de política económica, donde lo importante es la política. Y un apunte nada más, Ricardo. El ejercicio de transparencia, hay un tema que siempre se queda fuera. No es nada más el gasto. ¿Por qué no hacemos transparente el ingreso? Cuando Hacienda nos dice recaudé 100, ¿realmente recaudó 100? ¿O recaudó 120 u 80? Ese es otro tema. Ahí viene la caravana, pongan Hacienda enfrente. Así como cuando iba Hidalgo con la Virgen de Guadalupe, pongan Hacienda enfrente de la caravana. Nos urge en este país que Hacienda sea una institución más, entre otras, del gobierno federal. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, Aníbal. Gracias. A usted por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana aquí en Espiral, todos los miércoles 10 de la noche.